Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas. Para cualquier hora que nos estén escuchando y siguiendo este podcast, episodio 3 de Escucha Conciencia. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, la doctora Isabel Ramírez. Le agradecemos mucho la presencia el día de hoy en este episodio que hemos titulado La migración de la monarca, mitos al descubierto, porque vamos a hablar de cuestiones muy interesantes que tienen que ver precisamente con la ruta de migración de la mariposa monarca, emblemática de nuestro estado. Pero más allá de eso, vamos a dar todo un recorrido con la doctora de su motivación, de por qué eligió esta carrera científica que ella eligió, que tiene que ver con la geografía, pero también vamos a hablar de sus inquietudes, de sus hobbies, de sus motivaciones, porque más allá de lo que vemos normalmente en los científicos, hay seres humanos, y de eso se trata precisamente estos podcasts, que conozcamos investigaciones científicas relevantes para el estado de Michoacán, pero también que conozcamos a las personas que las hacen. Muchas gracias, Isabel, por haber aceptado esta invitación. Y voy a leer un poco tu semblanza. La doctora Isabel Ramírez es licenciada y doctora en Geografía por la Universidad de Guadalajara y la Universidad Complutense de Madrid y egresó del programa Leadership for Environment and Development del Colegio de México. Se incorporó a la UNAM como investigadora del Instituto de Geografía y se mudó a la ciudad de Morelia en el año 2007 para formar parte del grupo fundador del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, que todos conocemos aquí como SIGA. Y la doctora pues realiza un trabajo interdisciplinario que está relacionado con el uso del suelo. La mayor parte de su investigación, formación de estudiantes y colaboración con colegas nacionales e internacionales se concentra en el manejo de recursos naturales y la conservación de la biodiversidad de la región de la mariposa monarca en nuestro país y en nuestro estado, por supuesto. Es parte del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores y ha recibido distintos premios, entre ellos la distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicas y el Premio Estatal de Ciencia de Michoacán en el año 2022, y también es integrante de la mesa directiva de la Fundación de la Mariposa Monarca. Muchísimas gracias, Isabel, por haber aceptado esta invitación para este tercer episodio de Escucha Conciencia Podcast. Y a mí me gustaría que iniciáramos con una pregunta que quizás muchos de los que nos están siguiendo se hacen. ¿Qué hace un geógrafo? ¿Qué hace un geógrafo? O una geógrafa en este caso. Bueno, primero agradecerte mucho la invitación. Tú sabes que me encanta hablar de esto. Me preocupan mucho los tiempos, entonces los tiempos tú me vas No te controlando preocupes. porque yo me enrollo y me enrollo mucho con este tema que podría hablar por días enteros y parar. Y también de la geografía, fíjate, ¿qué hace una geógrafa? ¿Qué hace un geógrafo? Pues una definición muy simple de la geografía, muy básica, pero que realmente es muy profunda y muy extensa, es estudiamos la relación sociedad-naturaleza desde su expresión espacial y territorial. Actualmente, con el auge de las ciencias ambientales, casi todas las ciencias, a partir del presente siglo, pues han hecho énfasis en la importancia de relacionar las ciencias básicas, conocidas como duras, con las ciencias sociales y las humanidades. La geografía es algo que ha hecho desde sus inicios, ¿no? Ver todo lo que vemos reflejado en el espacio desde esa relación. Y bueno, como dice nuestro propio podcast de SIGA, porque todo pasa en un lugar, entonces toda acción humana tiene un reflejo en el espacio, en el territorio, y eso es lo que analizamos. A veces más con un foco más en los procesos biofísicos, a veces más en los procesos sociales, a veces más en la parte técnica para analizar unos y otros, y pues a veces más integrados. Ya vemos quiénes, pues nos movemos justo en los tres Sí, los tres niveles y ámbitos que abarca esta maravillosa ciencia que es la geografía, y que yo no sé si desde chica ya, desde niña, habías visualizado qué hace un geógrafo. ¿Por qué te interesaste? Pues fíjate que yo creo que como la gran mayoría no sabía que existía la carrera, hasta que tuve una
Yo estudié en la Universidad de Guadalajara en la carrera y así en el último semestre del bachillerato nos llevaban a cada una, o sea, físicamente a cada una de las carreras que ofertaba la Universidad de Guadalajara. Y yo estaba pensando estudiar otra cosa, no me decidía si entre diseño, que es algo que me gusta mucho, la parte, pues el diseño, la estética, o turismo, porque me gusta mucho viajar. No sabía de la existencia de la geografía y cuando nos contaron lo que hacía, dije, o sea, inmediatamente salí convencida de que quería estudiar geografía, porque no solamente eran estos gustos, ¿no? De viajar, de diseño, sino ya tenía mucha inquietud desde todo el bachillerato, desde la secundaria, y yo creo que se formó en la primaria, y ahora te cuento, por la conservación de la naturaleza y por la justicia social. Entonces, yo estudié en escuelas públicas desde siempre y pues yo creo que la justicia social salió, yo creo, de mi propio barrio, de mi propio origen familiar y de circunstancias de la vida que me hicieron justamente la secundaria y en la prepa acercarme a gente muy activa, muy movida a lecturas. Y la cuestión ambiental, y esto no sé si ya te lo había contado antes, yo creo que se creó a raíz de una actividad de divulgación de la ciencia dirigido a niños. Entonces, de verdad que a mí eso me impactó. Yo creo que tendría 9, 10 años y hubo un concurso de dibujos sobre el agua en mi escuela. Fui una de las personas ganadoras de ese concurso de dibujo porque ya me gustaba, me gustaba dibujar y nos llevaron a una planta potabilizadora. Entonces nos mostraron todo el proceso, ¿no? Desde el agua sucísima llena de basura que venía desafortunadamente así, del lago de Chapala, la planta potabilizadora, todo el proceso de potabilización, todo la dificultad para llevarlo a la ciudad, todo lo que implicaba el satisfacer las necesidades de una ciudad como Guadalajara en los años 70, y ya me balconé, y me impactó. Y además nos dieron una tarjetita que decía, una credencial que decía amigo del agua. Me lo tomé súper en serio. Entonces pasé los próximos 3 años de mi vida persiguiendo a mis familiares, a vecinos, que veía que desperdiciaban agua, como por esa conciencia adquirida de ese... Del cuidado. De esa exposición, ¿no? Entonces creo que también ahora ha sido algo que me gusta mucho siempre participar en actividades que tienen que ver con los niños, porque de verdad no sabes cuándo, no sabes dónde. Seguramente aquellas personas, aquellas maestras no se dieron cuenta, nunca regresé a decirle lo importante que fue eso, pero de pronto una cosa sí te puede cambiar la vida, te puede cambiar sí, una actividad de divulgación, las palabras correctas. Exacto. La persona que te motive. Entonces, o sea, digo, ya lo llevaba por ahí, la semillita sembrada, y cuando nos presentaban la carrera de geografía, entonces dije, es que esto tiene absolutamente todo lo que quiero, ¿no? Tiene la parte de la naturaleza, de la conservación de la naturaleza, tiene la parte del agua, la parte social. Tiene la parte social y tiene el diseño. Exacto. Porque aunque mucha gente se burló cuando dije que iba a entrar a geografía, me decían, ¿y de qué vas a vivir? ¿De vender mapas? Y pues sí, no lo podía defender. ¿Y de qué crees que vivo? Pero te van a quedar bien bonitos esos bandas. Increíbles. Porque también hay arte, ¿no? Por supuesto. La cartografía es un arte. Sí. Entonces, pues sí, geografía tenía todas mis inquietudes personales y sociales juntas. Integradas. Y la verdad es que yo creo que ha sido una de las muchas mejores decisiones que he tenido en mi vida. Y bueno, una vez que ya tomaste esta decisión y estudiaste geografía en la Universidad de Guadalajara,
¿Qué te motiva a continuar? Porque podías haberte a lo mejor, no sé, dedicado a trabajar en algún aspecto de la geografía, Sí. en hacer mapas a domicilio Otra o así vez, fuera. otra vez yo, Siempre otro contigo. programa de divulgación de la Ujú, ciencia que otro paso más a esa gran transformación de vida. Yo vengo de una familia obrera, ujú. entonces todo mi entorno pues había sido pues una vida pues muy, muy sencilla. Y la verdad yo creo que eso lo veo con mucho agrado porque me facilitó muchísimo las cosas, porque nunca tuve, o sea, todo lo que yo hiciera estaba muy bien. Exacto. Era mucho más de lo que jamás nadie de mi Sí, familia se había sí, imaginado, ¿no? Entonces, finalmente fue un impulso familiar muy fuerte a todas mis, se continúa. a que continuara mis decisiones. Soy la primera mujer de mi familia, de la historia de mi familia, que hace una carrera universitaria. Entonces, pues realmente tenía el apoyo de, además de una familia muy numerosa, tenía el apoyo de decenas de personas atrás de mí, ¿no? Para que yo hiciera Y también mucha responsabilidad. lo Sí. que sí, mucha responsabilidad, pero no era una responsabilidad de presión, ¿sabes? Ajá. O sea, de presión, de si no cumplía, o sea, iba bien, o sea, ya lo que hiciera estaba bien. Entonces, ¿qué me impulsó a hacer? Entonces, dentro de todo eso, a pesar de lo gran personas que son y las increíbles mujeres que son todas las mujeres de mi familia, yo tenía la certeza como que ser ama de casa no era mi fuerte. Ujú. No era mi fuerte. Y también es algo que de alguna manera apoyó mucho mi madre, ¿no? Porque dedicaba mucho tiempo a estudiar y aunque a veces lo recuerdo como si lo escuchara, que alguna vez si alguno de mis hermanos le decía a mi mamá, ¿y por qué no pone a la niña que le ayude? Y mi madre le decía, no, 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 ella está estudiando. Entonces me apoyó mucho siempre a que estudiara. Entonces, pues yo me seguí, ¿no? Me seguí estudiando. Entonces, otro gran cambio que fue de divulgación de la ciencia, que fue también importantísimo en mi vida, fueron los veranos de la investigación científica que hacía la Academia Mexicana de Ciencias. Entonces estaba en la universidad, salió el primer verano de la investigación científica, me apunté, por supuesto, ¿no? La primerísima que me apunté, fuimos creo que 100 personas en ese primer verano y me cambió la vida. Pues, Me fui muy jovencita a la Ciudad de México, o sea, ahora sí como me llaman, con el rebozo puesto porque era muy provinciana mi comportamiento. Me fui a la gran ciudad, llegué al Instituto de Geografía, llegué a la maravillosa Universidad Nacional Autónoma de México y me enamoré de la universidad. O sea, el campus, la dinámica del instituto. Yo trabajaba en ese entonces como auxiliar de investigador en la UDG, lo que fue el Instituto de Geografía y Estadística. También muy jovencita entré bueno, en otros tiempos, sí. entré a trabajar ahí, pero entonces llegar a la UNAM, me maravillaba que hubiera, o sea, que de verdad una ciudad, ¿no? Que hubiera un súper adentro de la universidad, que hubiera todo el teatro que quisieras, todo el cine que quisieras, todas las actividades deportivas que quisieras, aquellos jardines, o sea, pues para mí la UNAM fue, bueno, también la UDG, pero tiene otra estructura, entonces la UNAM me encantó, entonces me quedó clarísimo que quería continuar allí. Entonces, bueno, regresé a Guadalajara, salió un segundo verano de la investigación científica, todavía no era tan popular, entonces hubo oportunidad que los que estuvimos en el primero aplicáramos al segundo. Pues ahí voy otra vez, ¿no? Entonces ahí voy otra vez, volví al Instituto de Geografía y salió de segundo verano por única vez la residencia anual de la investigación científica. O sea, también yo creo que me ha tocado muchísima suerte. Entonces, en la residencia anual, bueno, ambos veranos, pues con una beca que en aquel entonces era bastante cuantioso. O sea, era más mi beca que lo que yo ganaba como auxiliar de investigadora. Entonces, en el verano, la residencia anual, pues apliqué y ¿qué crees? La gané otra vez. Entonces me quedé e hice mi tesis de licenciatura
ya con investigadores del Instituto de Geografía de la UNAM, y en ese momento sale un proyecto muy grande donde todavía éramos muy pocas personas en ese. Yo creo que mi tesis debe haber sido una de las primeras tesis con sistemas de información geográfica, porque hice la tesis con la persona que trajo los sistemas de información geográfica a México. Entonces, hay un proyecto muy grande que se iba a ocupar esta herramienta, habíamos todavía relativamente muy pocas personas, me invitaron a participar y pues entonces hasta luego Guadalajara y me quedé ya pues básicamente para siempre en Bagná, ¿no? Primero en la Ciudad de México y al terminar ese proyecto de allí mismo me apoyaron para que hiciera el doctorado. Entonces tuve ya una beca de la UNAM para hacer el doctorado. Entonces pues se fueron acomodando. Yo te digo, yo tenía claro como que ser ama de casa no iba a ser mi... Pero bueno, ahorita... Y bueno, me fue muy bien. me fue muy bien, ¿no? Sí, ahorita vamos a ver cómo se puede compaginar las labores. Sí. Las labores que bueno, pues también tienes una familia. Tengo una familia. Tienes hijos y que ese tipo de actividades que tienen que ver con la formación, la educación de los hijos, pues también a veces se complica cuando te estás desarrollando como investigadora. Sí. Y bueno, eso es algo que hemos hablado mucho desde el Instituto de Ciencia, en distintos foros, pero nunca en este podcast, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo ha sido compaginar tu función como mamá, ¿no? Educar, formar seres humanos y tú teniendo una profesión? ¿Ha sido difícil? ¿Ha sido complicado? Pues, mira, yo trabajé desde más o menos formalmente desde los 12 años. O sea, entonces como que ya venía una dinámica de mucho trabajo. Fui mamá muy joven, o sea, yo me fui a hacer el doctorado ya con un hijo. Y yo creo que me fue muy bien, o sea, es muy noble finalmente hacer un doctorado, porque haces un doctorado y haces lo que tú quieres hacer. Entonces, cuando tú haces lo que tú quieres hacer, estás feliz. Entonces, yo decidí mi proyecto, yo decidí mi área de estudios, que ya fue desde entonces la que era la reserva especial de la mariposa monarca. Yo elegí lo que quería hacer. Entonces no era pesado hacer mi doctorado porque y era en geografía, o sea, todo era una suma de lecciones previas. Y la verdad es que mi hijo fue un niño muy tranquilo, él es un artista, lo era desde muy chiquito, y muy lindo porque su padre también hacíamos los dos el doctorado, entonces él se acostumbró, o sea, estábamos, pues cuando íbamos a clases, pues nos turnábamos, no tener clases conjuntas, entonces ahí íbamos con la carriolita y pues nos lo turnábamos uno, el otro, pero era un niño muy tranquilo, igual íbamos al cine con la carriolita y él se aventaba las películas como si nada. Y muy gracioso porque él jugaba a hacer tesis, ¿no? Entonces... Por eso decidió después ser artista. Por eso decidió ser artista. Pero sus tesis eran dibujos, muy buenos desde chiquito. Entonces, sí, a veces iba a buscarlo a algún amiguito y ¿quieres bajar? Y él decía, era muy casero, hasta la fecha es muy casero. Entonces le preguntaban que si quería bajar y él decía, uy, no puedo, estoy haciendo mis tesis. Pues además porque realmente esa era la respuesta de nosotros, ¿no? A algo que él quería hacer. Bueno, entonces, tal vez la dificultad la tuvo más él, ¿no? Que nosotros. Entonces, sí, yo creo que fue eso, ¿no? Estábamos allí, los dos, cada uno en su mesa haciendo una tesis y él haciendo sus dibujos. Sí, o sea, se dio fácil, ¿no? Afortunadamente se dio fácil. Se dio fácil. Y así al final de mi doctorado tuve a mi segunda hija. También ha sido una niña tranquila, comprensiva. Pues, ¿qué te puedo decir? Uno de los hijos. Entonces también ella
pues también tampoco quiso seguir una vida Mm, científica, pero también los dos, uno desde su arte y otra desde su profesión, ella es internacionalista, ujú. pues no te creas, también hacen muchas cosas que tienen que ver con la conciencia social, Sí. con la crítica social Ujú. y con actividades en beneficio de la Sí, sociedad. y bueno, yo creo que también ahí, a lo mejor en tu caso particular, que desgraciadamente no es el caso de todas las mujeres que se dedican a la investigación, pues contaste en ese momento con una pareja, con un Sí, apoyo que te permitió compaginar la maternidad, la educación y sí. que, bueno, en ese sentido, pues sí era unas tareas repartidas y equilibraba la función de mamá, papá con la tarea de Sí, de sí, la y yo profesional. creo que la red de apoyo es más extensa que Exactamente, eso. sí, O sea, también estábamos buscar. nosotros dos y durante el doctorado, pues estábamos nosotros dos, nuestra Ujú. familia estaba acá, pero la verdad es que hicimos maravillosos amigos a través de la escuela del colegio del niño. Ujú. Hicimos maravillosos amigos, mantenemos a varios Guau. de ellos y ellos se convirtieron en nuestra familia, nuestra red de Sí, apoyo, entonces, contábamos con ellos como familia, ¿no? exacto. Para cuidar a los niños y también después, ya cuando regresamos a México, pues también siempre tuvimos el apoyo pues estábamos en la Ciudad de México, de la madre de mi, pues, el papá de mis hijos, papá esposo, y toda su familia. Ujú. Entonces, digo, siempre fue una red. Cuando vinimos a Morelia, eh, pues otra vez, Volver a empezar a crear una queremos red, empezar, sí. pero creamos una red de verdad a través de las escuelas de los niños, de amigos que se vuelven familia, Sí. porque están ahí cerca pues entonces siempre es, pues yo creo que ha sido un proceso muy acompañado Sí. de pareja, de los propios hijos, Y sus como dices, amigos y de los papás de sus y amigos. de esta red de Entonces, apoyo que es muy, muy importante, que bueno, sí, desgraciadamente no se puede dar en todos los casos, pero bueno, qué bueno que en tu caso se pudo dar y sí, que te permitió compaginar y seguir construyendo y creciendo en el ámbito científico. Y bueno, ya estuviste un poquito platicándonos de esa motivación desde la tesis de doctorado para dedicarte al estudio de la mariposa monarca, pero pues las líneas de investigación van cambiando, la ciencia, el conocimiento, pues sabemos que no es lineal, que uno pues a lo mejor tiene un objetivo, pero ya los resultados, pues el propio conocimiento generado te va llevando por otros caminos, surgen nuevas preguntas a partir de lo que te planteaste inicialmente. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de esa trayectoria ya particularmente tus líneas de investigación, cómo se origina, qué estuviste trabajando inicialmente y eso con el paso del tiempo, cómo se ha ido modificando y hasta dónde estás ahora, que ya les vamos a platicar. Está haciendo unas investigaciones muy, muy interesantes que seguramente se van a maravillar más de uno con lo que nos va a contar en unos momentos más Isabel, pero ¿cómo ha sido ese camino en la ciencia? bueno, esto también es lo maravilloso de la ciencia, es inagotable, Ujú. porque cada pregunta que te acercas a responder, siempre sabiendo que, que no es toda la respuesta, Exacto, porque todo es tan complejo, pero cada pregunta que te acercas a responder te abre más preguntas. exacto. Entonces es inagotable. Ujú, ¿No? Y pues, bueno, yo soy alguien que me gusta mucho el cambio. O sea, me gusta mucho, amo el cambio, me encantan las estaciones justamente para, hoy tengo mucho calor, hoy tengo mucho frío. Entonces me gusta. Y yo creo que también aunque he permanecido pues ya muchos años con la línea. 30 años, Ujú. 30 años trabajando en este espacio de la reserva, sus alrededores, de verdad es que las preguntas son inagotables. Entonces, yo llegué allí desde algo que me interesaba mucho, mi tesis doctoral fue sobre paisaje. Ujú. Y efectivamente, era lo que en ese momento lo que estaba de moda tal vez, o las preguntas eran pues hacer unidades de paisaje para orientadas
a establecer pues manejo, la gestión territorial, planificación territorial, que las actividades de manejo que se realizaran fueran acordes a las características del paisaje, no solamente del uso del suelo, sino de los suelos, el clima, la morfología, La la vegetación. vegetación, las comunidades circundantes. O sea, el paisaje, pues también una definición es la totalidad, Exacto. ¿no? La totalidad De los elementos. Bueno, Ajá. entonces, pues llegué desde la perspectiva de la delimitación de unidades de paisaje para la gestión territorial. Que yo llegué a la reserva, digamos, desde mi interés por los bosques. Eh, y inicialmente decía, no me voy a meter con mariposas monarca porque nadie le hace caso a los bosques. En ese momento, o sea, yo en los 90s, o sea, ya había mucha literatura sobre mariposas y poca sobre los bosques. Entonces yo llegué como queriendo ampliar y poner más en relieve el bosque. Entonces, bueno, sí, hice trabajo muy con mi asesor, pues era un geógrafo fitosociólogo, entonces, pues su conocimiento en vegetación, pues, comunidades en vegetales, en la interacción entre estas, pues era muy, muy amplio. Y mi asesor nacional era un maravilloso geomorfólogo. Entonces, pues mis dos pues, asesores, pues uno más de la vegetación, otro de la geomorfología, y pues eso refleja mi tesis. Ahora, si veo mi tesis, pues han pasado 30 años y ya te digo, ay, qué barbaridad, ¿no? Lo que les pedimos ahora a los chicos de tesis. Entonces, eso refleja mucho, y luego veo las que habían hecho mis asesores y digo, bueno, pero qué cosa más simple, ¿no? Sí, bueno, ha habido un avance Sí, intelectual es un avance tecnológico, pues muy notable, ¿no? Entonces, no sé, yo me pasé un año dibujando la geomorfología y curvas de nivel, literalmente, y ahora sí, las bajas en 2 minutos del INEGI y entonces lo que sigue, ¿no? Entonces nosotros no, yo no alcanzaba a llegar a eso, a lo que sigue, porque ya me había tirado un año haciendo las líneas. Entonces, pues sí, el potencial ahora, el aceleramiento para responder preguntas es mucho mayor. Bueno, llegué desde los bosques, entonces mi tesis fue de un paisaje. Pero cuando recién me incorporé al Instituto de Geografía, yo ya había conocido en el 97, aquí en Morelia, en un evento que se hizo organizado por la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte sobre mariposa monarca, ya había conocido brevemente al científico más reconocido y sigue siendo, él falleció en el 2018, pero sigue siendo el gran referente. Bueno, lo había conocido aquí. Entonces, cuando llegué al Instituto de Geografía, a los pocos meses, un compañero de ahí que se enteró de la tesis que yo había hecho, me dijo, va a venir a hablar conmigo Lincoln Brower. Entonces, ¿quieres conocerlo? Dije, por supuesto. Entonces me puse nerviosísima, imprimí una de mis tesis, le di, ¿no? Entonces me lo presentaron, lo conocí, hicimos clic inmediatamente, le di una copia de mi tesis y a los pocos días me escribió que justamente, o sea, él había hecho hasta entonces todo más dedicado a la ecología y autoecología de la mariposa. Entonces me habló que justamente quería incorporar la cuestión espacial pues en su trabajo. Ya había hablado él con alguien que trabajaba sistemas de información geográfica, pero entonces al ver mi tesis me dijo, pues mucho de lo que yo quiero, bueno, veo que lo has hecho tú, ¿quieres colaborar conmigo?
Y pues por supuesto que sí. Y entonces fue una relación que duró pues 16 años, ¿no? Hasta desde ese... Para los que nos escuchen, ¿por qué no mencionas un poco el referente que era el doctor? Bueno, Lincoln Brower, sabemos y es muy conocido que las colonias, el descubrimiento de las colonias de hibernación para la ciencia las descubrió un canadiense que se llamó Fred Urquhart. Él los descubrió en la parte sur de lo que es la actual reserva, en lo que es en Cerro Pelón, mediante un procedimiento de etiquetado de mariposas, también muy primitivo, papelitos, etiquetas que él imprimía y marcaba, y una serie de cuando sospechaban que venían hacia más hacia México, cuando veían que terminaba su vuelo por Texas y se seguían, entonces no sabían exactamente a dónde, no sabían a qué. Entonces, bueno, Urquhart descubrió para la ciencia, y pues está el emblemático publicación de 1976 de National Geographic. Y los documentales. Y los documentales. Pero muy cerca de Urquhart estaba Lincoln Brower y su equipo. O sea, Urquhart estaba siguiendo la mariposa por el método de etiquetado. Y Lincoln y su equipo, uno de sus doctorandos, William Calvert, que fue también algo muy importante en toda la investigación de Monarca, ellos estaban siguiendo las asclepias, porque algo que ya estaba muy claro desde entonces era el vínculo entre las mariposas y las asclepias. Como es la única, el género, hay casi 100 especies de asclepias en América del Norte, pero es el único género del cual se alimentan las larvas. Entonces eso ya estaba establecido. Entonces ellos iban siguiendo las asclepias, y pues las asclepias iban más al sur, más al sur, más al sur, más al sur. Entonces diferentes especies, pero el mismo género. Entonces ellos iban siguiendo la ruta de las asclepias. Cuando se publica el artículo de National Geographic, pues para ellos también fue una sorpresa, fue una gran sorpresa ver, o sea, ellos los esperaban ver en espacios abiertos, no en un bosque, pero entonces esa imagen, aunque Urquhart en ese artículo del National Geographic no dice dónde están a propósito, ¿no? No dice, o sea, cualquier lugar de bosques de Oyamel del centro de México, o sea, es enorme, ¿no? Pues prácticamente todas las montañas más altas del sistema volcánico transversal, desde Jalisco hasta Veracruz. Sí. Entonces, pues no decía dónde, pero ellos ya venían muy cerca, ¿no? Entonces ellos ya sabían más o menos que era por la parte central, el altiplano, San Luis Potosí, Querétaro. Entonces, pues fue fácil hacer el cruce. Y pues al año siguiente de que se publicó el artículo de National Geographic, pues vino Lincoln con una expedición y ellos llegaron a Chinchua. Entonces Urquhart llegó a Cerro Pelón, Chinchua al año siguiente llegó a Chinchua. Hay una foto también pues, emblemática de que cuando Urquhart se entera al año siguiente que hay más colonias, lo llevan a Chinchua, y pues debe haber sido una sorpresa casi de infarto, porque cuando llega a Chinchua estaba ya el campamento de Lincoln y sus estudiantes allí, ¿no? Entonces eso, bueno, no puedo imaginarme como científica cuando estás tan cerca. Llegas y ya te ganaron. Sí, me acabo de imaginar que ahora te cuento. Sí, ahora te cuento. Y ya estaban ahí. Entonces, pues hay una foto donde Lincoln radiante y Urquhart no estaba tan contento. Pues no. Pero pues también fue un científico muy reconocido, muy respetuoso. Y también, pues aquí hay un asunto generacional.
Urquhart pues hizo muchísimo, pero ya fue en sus últimos años que encontró esto, y Lincoln era jovencito Sí. y su equipo. Entonces, digamos que Urquhart fue casi que lo último que hizo, y Lincoln ya había hecho cosas, había hecho otras cosas también relacionadas con el agua, con otras especies de mariposas. Era también un científico, o sea, todo, hasta para jugar Scrabble. Muy bien. Llevaba un registro de cómo era el metodológico de cómo era su desempeño en el Scrabble, y luego pues, ver por qué. Sí. Un día estaba más desconcentrado ¿Qué otro? que otro. Entonces te incorporaste al trabajo. Entonces al me grupo de me incorporé al grupo de Lincoln, que en ese entonces, digo, él empezó con hacer cuestiones también espaciales. Y bueno, pues pues una relación muy, muy productiva en términos académicos. Yo creo que, bueno, las cosas más importantes que hicimos con él fue la parte climática. Él ya había también, él había hecho ya un trabajo donde también, que es muy reconocido, donde mencionaba al bosque como sombrilla y cobija, ¿no? O sea, el efecto sombrilla o efecto umbrella, más bien paraguas, sombrilla, para proteger a las mariposas, y el efecto cobija. Y ya con los trabajos que nosotros realizamos también se publicaron algunas cosas que tenían que ver con el bosque, como efecto botella de agua caliente, ¿no? Entonces, y algunos, varias cosas de microclimatología que demuestran la importancia del bosque maduro para la conservación de las mariposas, por dos razones. Porque el árbol maduro, el árbol alto, permite tener un estrato de altura del árbol, donde están suficientemente alejadas del suelo, que se enfría más, y suficientemente alejadas del sol, de la parte de la copa de los árboles, que también está más expuesta a vientos y se enfría más. Entonces tienen una mayor superficie para estar protegidas de ambas situaciones extremas. Y también porque el efecto de agua caliente, pues el tronco es en buena parte agua. Entonces el tronco guarda la temperatura, una temperatura cálida. Entonces también en condiciones extremas de frío protege, tiene una temperatura más alta que el entorno. Entonces pues el hecho que estén las mariposas ahí perchadas también les protege, les da hasta 1 grado de protección ante el frío, que sumado al grado de protección que les da estar agrupadas, pues les puede ser 2 grados de temperatura, que pueden ser críticos en situaciones de mucho frío. Entonces, bueno, trabajos de microclimatología. Él estaba también muy preocupado siempre por el tema de la tala ilegal, que ahí fue otra cosa, que además a principios de los 2000, no, en los 90 y principios de los 2000 era el problema, ¿no? La tala ilegal. Entonces, muchas de las publicaciones de aquellas épocas, mucho de lo que hicimos con Lincoln, mucho de lo que hacía yo misma como geógrafa, y tenía que ver con eso. Y en esto que mencionabas de la evolución de la investigación de mariposa monarca, la tala ilegal, aunque existe, la dimensión es absolutamente mínima respecto a lo que sucedía en aquel entonces, ¿no? Entonces, actualmente los procesos de recuperación de superficie arbolada son mayores que los procesos de pérdida por tala, que lo tala ilegal. Y ya que tocas ese tema, entonces, ¿cuáles son los principales problemas que están asociados a esa pérdida de superficie? Ya, la tala pues afecta mínimamente, pero ¿qué otros aspectos climáticos, pues ahora plagas? el tema actual, por supuesto también estamos metidos como dentro de los bosques de la reserva. El tema más grave actual es la ocurrencia de
plagas forestales, Ujú. que entonces no hay una tala ilegal, pero sí hay una tala de saneamiento, ¿no? Porque pues hay diferentes formas de manejo, entonces le quitamos lo ilegal, pero sigue habiendo tala. Entonces sigue habiendo pues extracción del arbolado, sigue habiendo apertura del dosel, sigue habiendo la creación de claros, esto pues sigue haciendo, provocando cambios microclimáticos pues que afectan al resto del bosque, cambios en el suelo, desecación, o sea, tiene muchos problemas. Y esta ocurrencia más, pues mayor ocurrencia de plagas, pues tiene que ver con algo que también tenemos muy documentado, que es una mayor frecuencia de condiciones de sequía y más cálidas. Entonces tenemos más condiciones de sequía, una condición de sequía meteorológica, digamos, que es pues una condiciones de precipitación y humedad por debajo del promedio de nuestro periodo de referencia. Entonces tenemos respecto a nuestro periodo de referencia, que son los 30 años previos, entonces cada vez tenemos más años con condiciones de sequía, debajo de ese promedio, y cada vez más calientes. Entonces, pues esto a las plagas forestales les encanta, ¿no? Entonces, pues hay una mayor ocurrencia de plagas. Y pues esas sequías más frecuentes y más severas, pues tiene que ver efectivamente con el cambio climático. Entonces, pues aquí la tala ilegal de alguna manera era algo que podíamos controlar localmente. Esto pues no podemos controlar localmente directamente esta ocurrencia de sequías que además afecta a todo nuestro país. Y lo que sí podemos controlar un poco, pero que todavía no sabemos, es cómo manejamos las plagas. Porque todavía se hace un manejo de plagas como si no estuviera ocurriendo este cambio climático. Entonces ahí, otra vez se abre otra puerta enorme de investigación. Otra puerta enorme de investigación. Porque además el manejo de las plagas no solamente tiene que ver con el comportamiento y el ciclo de la plaga mismo, tiene que ver con las cuestiones sociales, o sea, quién lo maneja, quién tiene el derecho, quién vigila, quién controla, qué se hace con la manera que se extrae, a quién beneficia, a quién no beneficia. Entonces, abre y quién promueve qué. Entonces, lo que hemos encontrado es que hay diferentes, bueno, ya con pues una postdoc. Actualmente pues hemos trabajado, un postdoc y algunas investigadoras también del SIDA, hemos empezado a abordar esto y pues sí hemos identificado diferentes formas de manejo de esas plagas que dan resultados visibles muy diferentes en el bosque. Unos con enormes aperturas y fragmentaciones y otros que parece que no, que pareciera que están mejor, ¿no? Que no hay un cambio muy notorio en la densidad del arbolado. Eso en el muy corto plazo, porque entonces las plagas más severas que tuvimos recientemente fueron en el 2021. Sí. Entonces, 2021, hacemos los trabajos de revisión hasta el 2024-2025. Realmente nuestro periodo de observación es muy corto. Entonces, vamos observando, pero realmente no sabemos, no podemos decir si lo que se aperturó mucho va a tener una recuperación muy sana o si el otro está en riesgo porque... Entonces no sabemos, pero o sea que hay... No, y además también se abre una línea de investigación en todos los trabajos que tienen que ver con restauración, ¿no? ¿Cuál es la mejor estrategia para la rehabilitación, la restauración del bosque y que pues eso conlleve eventualmente pues a la recuperación de colonias que desgraciadamente pues es lo que se mide también, que no se ha podido recuperar como cuando el bosque estaba... Sí, pues mira, eso también yo creo que en los 90 todavía en los años de Lincoln, sobrevistos, ya un mito. Ese es un mito absolutamente ya desmontado. Sí.
no es tanta la relación, la densidad del bosque con la magnitud de la colonia, porque llegan las que llegan y las que van a llegar No les no importa. sabe, no sabe cómo va a estar. cómo van a estar al bosque. Además, y bueno, ahí ese es el gran super misterio Sí. todavía, ¿no? Porque llegan más o menos a los mismos lugares Sí. si hay bosques en mucho mejores condiciones, al ladito, y que climáticamente Exacto. es lo mismo. Exacto. Ya que pues en los estudios climáticos que hemos hecho, o sea, está en lo mismo. ¿Por qué? Ahorita nos Eso pues es- hace esa jala. Pero entonces el mito de que la densidad, o sea, la densidad del bosque sirve para proteger a las que llegaron, pero llegaron las que llegaron. Entonces es independiente, o sea, sirve para que las que llegaron tengan las condiciones de pasar la hibernación exitosa y de que la mayoría de ellas puedan regresar. Porque lo que les decía, el bosque lo que hace es ese efecto sombrilla, paraguas, cobija, botella de agua caliente, que si se rompe la estructura del bosque maduro, pues se rompen pues una cobija con hoyos, una sombrilla con hoyos y una botella de agua caliente rota, no te sirven, no pierden su efecto protector. Entonces es muy importante mantener el bosque para amortiguar las condiciones extremas, tanto de frío como de calor, que pueden afectar a las mariposas y hasta matarlas. Sí, una realidad. Entonces, pero llegan las que llegan. Entonces, ¿quiénes llegan? Pues depende de cómo se haya reproducido la población en sus áreas de alimentación de verano. Que son Y que es en Estados Unidos y el sur de Canadá. ¿De qué depende de eso? Pues que haya muchas asclepias, que tampoco haya veranos muy calurosos, que tampoco haya primaveras muy frescas y frías para que pueda haber abundancia de plantas. Entonces, depende de que haya muchas asclepias y que depende de que haya unas condiciones climáticas también favorables para que entonces haya más generaciones y que pues los huevecillos que se ponen y las larvas que nacen tengan más sobrevivencia. Sí. Pero luego, eso, pues la fase del ciclo, pero luego viene la migración. Sí. Entonces, la migración hasta hace muy pocos años había mucho conocimiento sobre la parte de alimentación, mucho conocimiento sobre la parte de hibernación, pero toda la ruta migratoria estaba. había información de los programas de ciencia ciudadana, de etiquetado, pero entonces era una línea recta, ¿no? De origen, destino, origen, destino, origen, destino. Exacto. Entonces, etiquetaban en Canadá y aparecía acá en México, más o menos se recupera el 1% de las etiquetas que ponen, pero ponen tantos miles que era un número, pero teníamos origen destino. Antes de empezar esa parte de la migración, que ahorita va a ser muy, muy interesante lo que nos vas a platicar, ¿qué otros mitos hay en torno a la mariposa? Ya hablamos de que las colonias, pues la importancia es realmente cuántas mariposas llegan. Para el tamaño. Obviamente, pues sí, la estructura, la sanidad del bosque al que llegan, pues es muy importante para mantener la viabilidad, pero de las que ya llegaron. Sí. Pero antes, pues sí, se creía que el número de mariposas que llegaba, pues dependía de la viabilidad del bosque, ¿no? Entonces decían, pues el bosque ya no están llegando tantas mariposas porque el bosque está feo, ¿no? Por las condiciones que queramos, plagas, cambio climático, deforestación, incendios, lo que sea. Pero no es así. Realmente el punto crucial es cuántas mariposas llegan, lo que acabas de mencionar, y las condiciones que hacen que lleguen esas mariposas, desde la alimentación, desde que todo su proceso haga, pues ahora sí que se alineen los planetas para que pueda migrar un número suficiente de mariposas que lleguen a pasar aquí el invierno. Ahora sí, la ruta migratoria, y ahí también cómo te involucraste a estudiar esa ruta migratoria, ¿no? Ya hay varios misterios ahí que se han ido resolviendo. Pues entonces el mito mayor bosque depende, ese se destruyó por ahí del 2014,
Para la ciencia, ¿qué implicaciones tuvo esto? Que el foco estaba, no solo el foco, la culpa política Exacto, totalmente. estaba en México y Exacto. pero el trabajo de la reserva, de todas las organizaciones, De las de las comunidades, comunidades, bueno, ha un sido, ha trabajo. sido enorme y positivo, Sí. ¿no? Además, con una escasez de recursos, Exacto. que la verdad no te puedes creer cómo tan poca gente ha conseguido tanto y todo lo que queda por resolver realmente no es por falta de voluntad, es por falta de recursos y de más manos. Ajá, no. Pero bueno, entonces el foco se mueve hacia qué estaba pasando con las asclepias y con las plantas en ensayos de alimentación. Entonces también allá con muchísimos más recursos, con incluso acuerdos Para no usar agroquímicos, acuerdos para mantener ciertas áreas, para ruta. fomentar las plantas en espacios públicos, en caminos, En zonas en de protegerlas, que es una declaratoria de una especie en riesgo. Entonces, sí se hizo mucho por recuperar, ¿no? Los campos. También, igual, se ha hecho mucho, sigue quedando mucho por hacer. Pero entonces el foco, y ya dijimos, bueno, pues ¿qué está pasando? Porque ya los monitoreos allá decían, los números son iguales. Entonces, los números iguales puede ser, sí, porque no haya una reducción de números del área de alimentación, lo cual significaría que la pérdida se da en la ruta migratoria, pero también el que los números en los monitoreos en Estados Unidos y Canadá no sean tan malos, puede ser un asunto de diseño. Puede ser un asunto de diseño porque al estarse reduciendo las áreas de alimentación, pues donde muestreas hay más densidad. Entonces pareciera que no está afectada la población que migra. pero esa discrepancia entre que pareciera que no pasa nada allá y acá hay un número muy bajo, pues te digo, o es el diseño, eso hay que, o sea, ahí está una ventana que también seguramente muchos colegas de Estados Unidos y Canadá están abordando. Entonces se abre entonces la ventana de qué pasa con la ruta migratoria. Y ahí también tuve la oportunidad de incorporarme en varios frentes, en varios frentes. El primero fue algo más tecnológico, más de modelado espacial, que sí, efectivamente lo que demuestra es, te digo, con modelado espacial y imágenes de satélite y utilizando índices de vegetación como una aproximación a la salud vegetal, a la existencia de espacios húmedos donde se pudieran alimentar, pues demostrar que sí, el cambio climático y cómo el clima juega un papel relevante. ¿Cómo? Porque los años que la vegetación parecía estar más seca, pues eran años que habíamos tenido menos población de mariposas, o sea, tiene sentido. Entonces ahí pues surge el tema de la importancia de la ruta migratoria. Y aquí empieza a romper otro mito. Otro mito que ¿Qué es lo que se creía? Que a mí me parece fabuloso de veras como claro, era tan obvio y no lo veíamos venir, ¿no? A ver, pero el mito ¿cuál era? El mito era, pues, que las mariposas se iban a alimentar. Para empezar, el mito viaja en línea, recta. Porque el dato que teníamos era una etiquetita de destino y otra etiquetita de origen y otra de destino. Entonces teníamos una línea recta. Entonces, mito, viaje en línea recta, ¿no? De ahí a allá. Que con etiquetas era muy, muy difícil poder trazar rutas intermedias. Pues sí, o sea, claro, o sea, las probabilidades de que alguien se encontrara una intermedia y la registrara y luego esa misma siguiera volando, o sea,
ínfimas, ¿no? Entonces teníamos, entonces había una idea de viaje en línea recta. Claro que se sabía, claro, porque además lo que se sabe desde sus cerebros es que pues van orientadas hacia el sur por una brújula. Origen y destino, pero no sabíamos escalas. Entonces no sabíamos escalas. Y otro mito que estaba asociado con esto es que iban acumulando lípidos que van tomando del néctar a lo largo de su ruta con Estados Unidos y que se alimentaban principalmente en Texas y luego ya se iban a hibernar así gorditas con lo que se habían acumulado hasta Texas a México. ¿De dónde salía esta interpretación? Salía de que las mariposas migrantes son un poco más grandes que las mariposas no migrantes. Entonces se hacían colectas pues en toda su ruta de Estados Unidos y sí se veía un incremento de tamaño, de tamaño y de su grasa abdominal, que parecía tener un límite en las que colectadas en Texas. Entonces sí, iban creciendo, iban poniéndose más, pues sí, más reserva lípidos, más grasas abdominales hasta Texas, y esos números de Texas coincidían con los números de las colectadas en México. Entonces fue una interpretación que estaba validada científicamente, ¿no? Además, sí, porque entonces la interpretación fue, es que hasta Texas se alimentan y luego se van en su vuelo, en una corriente de viento, una corriente de aire. Yo no conozco los tipos de corrientes, tú puedes decir. Bueno, se va en una corriente ahí nada más. Planear, volar. Sin gastar demasiado y ya llegan inmediatamente a su colonia y ahí se quedan y luego ahí se mantienen esas mismas reservas y las tienen que guardar todo el invierno para luego con esas porque ya sabemos que esas que vinieron son las que regresan después, ¿no? Entonces tienen que mantener así gorditas, ¿no? Con todas esas reservas de lípidos. Entonces eso fue un mito durante mucho tiempo, hasta que en 2011 hubo una super sequía en Texas y entonces la hipótesis era no va a haber mariposas. No la van a hacer para llegar a las colonias, va a haber muy pocas colonias o van a estar muy pues en malas condiciones, con pocas reservas de lípidos. Y en ese trabajo tuve la oportunidad de trabajar también, ¿no? Todavía con el doctor Lee Brauer. ¿Qué fue lo que encontramos ahí? Él colectó en Texas, yo colecté acá en Sierra Chincua, casi siempre trabajo más en Sierra Chincua, en Pelón, en Rosario, a veces en Piedra Herrada, pero básicamente en Sierra Chincua, porque ha sido una comunidad muy, muy abierta a la investigación científica que nos ha dado siempre por muchos años todas las facilidades y el acompañamiento. Entonces, pues sí, trabajar ahí ha sido muy, muy fácil, ¿no? Y muy agradable porque además nos quieren mucho, literalmente. Bueno, entonces, en ese trabajo que encontramos, pues que sí, que había muy poca néctar disponible en Texas, que las colectadas allá, pues sí, parecían estar y que encontramos acá en México todas normalitas, ¿no? Como todos los años previos, con muchas igual, ¿no? Con su promedio de reservas de lípidos, que pues ellas pesan aproximadamente medio gramo, o sea, las muy flaquitas 0.3 de gramo, las muy robustas 0.7, en promedio efectivamente 0.5, la gran mayoría están en ese rango y más o menos la mitad de esos son reservas de lípidos. Pues encontramos lo mismo. Entonces, ahí este trabajo concluye, puede que se alimenten en el recorrido. O sea, fíjate, estamos hablando de eso se publicó en 2014, 2015, pero el trabajo, las colectas fueron de 2011. Entonces, fíjate, eso es
O sea, por más de una década decían, no, es que hasta Texas y ahí acumulan todo y luego ya se van nada más planeando. Entonces, ahí fue, puede que se alimente. Entonces ahí ya a otro grupo de... Puede que se alimente y que la ruta era afecta. Sí, vamos, es verdad. Entonces, vamos con la alimentación primero porque también ahí tuve la oportunidad entonces de trabajar con otro grupo. Para este 2015, te digo, Lincoln murió en 2018, o sea, él ya también, él no dejó, él vino hasta todos los años de su vida, vino desde el 77 hasta 2017. O sea, vino todos los años de su vida, o sea, realmente amaba eso, ¿no? Entonces, pues ahí me empiezo a involucrar con otro grupo, ya ahora de canadienses, que ya decían esto de que, uy, ¿qué nos hace creer que no se alimentan? ¿No? Entonces, ahí empezamos a hacer, porque ya trabajo con ellos, uno de estos investigadores también fue súper reconocido, él era físico de origen y él fue el que aplicó por primera vez una técnica de isótopos estables para identificar origen-destino de mariposa ñanata, que era muy consistente con las etiquetas, ¿no? Entonces, pues ahí que nos permitía el isótopos estables, nos permite por una parte un muestreo mayor, porque además es a través de las alitas, entonces, pues, o sea, de la queratina de las alas, pues incluso ejemplares muertos encontrados en sitio, pues puedes tener un muestreo mayor que etiquetas y que te dan una... Pues sí, porque, bueno, el isótopo, el isótopo, pues, fija más o menos la latitud donde eclosionó esa mariposa y pues las encuentras acá y teníamos más o menos eso. Entonces, esto fue también en los 90s que él aplicó esa técnica para identificar origen y destino. Uno de pues un par de doctorandos de él, uno ya también muy establecido en Austria y una nueva estudiante, pues iban a seguir eso, pero ya no solo del origen de eclosión de las mariposas, sino del origen de los alimentos. O sea, entonces vamos al avance de la ciencia. O sea, ni Keith Hobson, que es el de la técnica tenía en Canadá el equipo necesario para ir todavía más profundo con, ahí sí te la debo, qué equipos son, pero entonces ya se procesaron en Viena, bueno, no en Viena, en un instituto austriaco, en Lund, las grasas de los lípidos. Entonces, igual, isótopos a través de isótopos estables, sobre todo de hidrógeno. Entonces, identificar dónde comieron. O sea, a mí esto, bueno, es maravilloso. Sí. Entonces, con estos ya se pudo demostrar que sí comían, que sí se alimentaban relativamente cerca de la reserva. Entonces, eso fue otro... Pues sí, otro parteaguas. Otro parteaguas, otro mito, o sea, no era hasta Texas, sino se iban alimentando. Sí. Entonces, pues el isótopo, pues igual, ¿no? También permite, pues, saber aproximadamente en orden de decenas de kilómetros, más o menos el origen de dónde se formó, ese isótopo. Entonces, ya con ese trabajo teníamos certeza de que sí se alimentaban más cercano a la reserva. Entonces, una estudiante de Yale se va a Viena a hacer su postdoc y entonces hace todavía un trabajo más fino, ya sabiendo que sí se alimentaban, y entonces en este trabajo más fino, que ese yo creo que es publicado de este año y de que también ahí ya se relacionó el efecto de la sequía. Volvemos al punto al tema del clima y o sea,
pues seguimos uniendo estas piezas, se documenta el efecto de la sequía en la dinámica de los lípidos. Entonces, pues efectivamente lo que se demuestra con este artículo, que te digo, es muy reciente, de este año, es que en las condiciones de sequía extrema, sí están más debilitadas, o sea, las que colectamos a principios de la temporada están más debilitadas porque hay menos recursos según van bajando hacia México, pero que sí hay una alimentación cercana a la reserva. Entonces, el mito, ese es otro que allí medio se sospecha, pero con todavía otra ciencia y técnica más reciente, ya quedó absolutamente roto en esta temporada. O sea, todavía ni siquiera se publica, ¿no? Todavía no se publica. Y ahí es donde te digo, sí puedo entender lo que sintió Urquhart cuando llegó Lincoln, ¿no? Cuando Lincoln ya estaba ahí. Bueno, el caso es que con ese trabajo de isótopos estables y a través de... Sí, de técnicas de espectrometría de masas. Mira, qué bueno que estás tú. Ya sabemos, sí se alimenta. En el 2017, yo también como mencionabas, yo colaboro con una organización que es Monarch Butterfly Fund, que fue fundada por Lincoln, Chip Taylor, Karen Oberhauser y el top de los científicos de mariposa monarca, ¿no? Desde el 2009 me invitaron a trabajar con ellos y o sea, no lo dejo porque no sé, o sea, algo pasa con mariposas que una vez que te enganchas no las puedes dejar. Pues. ¿No? Entonces, bueno, ahí seguimos. Y una persona de nuestro board, de nuestra mesa directiva, en 2017 dijo, ¿por qué siguen monitoreando con etiquetas? Dice, no se puede, no hay algo más moderno. Y todos, o sea, era el único no científico. Pero para el UGT. El único no científico de la mesa directiva, ¿no? Pero es un empresario muy, muy exitoso, de origen mexicano. Y entonces, ¿no? Entonces, pero dijo, ¿por qué no lanzamos un reto a ver si alguien, pues, hay alguna forma de etiquetar? Entonces ya lo que hizo nuestra mesa directiva fue, ¿qué queríamos? O sea, era como, de verdad, así como, ¿qué quiere? ¿Cómo nos imaginamos? Entonces sí nos imaginamos un mini jepecito, y nos imaginábamos ya una app que nos pudiera seguir a las mariposas, y imaginamos a una red enorme de científicos ciudadanos que lo pudieran, que además, como es una organización gubernamental sin fines de lucro, que recaudamos fondos para luego aplicarlos para dar becas. Por cierto, a todos aquellos jóvenes que estén interesados en investigación de mariposa monarca, Monarch Butterfly Fund ofrece becas. Ofrece becas para hacer sus tesis, los trabajos de investigación, no necesariamente tesis, pero que tengan que ver con la conservación de mariposa monarca. Bueno, entonces recaudamos fondos para estas becas. Entonces, pues también veíamos un potencial allí de recaudación. Entonces lanzamos un Monarch Challenge diciendo esto, ¿no? Un dispositivo electrónico que pueda seguir, que sea de un material que no sea dañino para ellas, que pese 1/10 parte de lo que ellas pesan, porque eso es lo que se ha probado con las etiquetas que pueden cargar, que no interfiera su vuelo, o sea, muchas características que tenía que tener. Entonces, recibimos, yo creo que más comunicaciones de empresas que se dedicaban al seguimiento de especies migratorias, diciéndonos que eso no existía, que no había tecnología para hacer eso, que seguramente nos iban a transar con la aplicación, porque decía, se ve que ustedes no saben, lo cual era cierto. Que nos iban a... Tampoco ofrecíamos mucho, o sea, yo creo que lo que ofrecimos
les debe haber servido para las 2 primeras reuniones en un café para platicar de eso. El caso es que sí se presentaban los grupos, ¿no? Con así, por el Monarch Challenge. Y uno de ellos fue un grupo de la Universidad de Michigan, conformado por un ecólogo evolucionista y por un ingeniero que tiene la patente mundial de la computadora más pequeña del mundo. Bueno, pues ahí tú dirás. Entonces se presentaron y desde entonces ellos empezaron, le entraron al challenge. Por supuesto que te digo, los fondos esos no tienen nada que ver, pero fue como un poco el estímulo, o a lo mejor esa pregunta detonadora, ¿no? Y ellos habían ya trabajado monitoreando caracoles en Tahití. O sea, hay una diferencia brutal. Pues sí, con un caracol. Caracoles, ¿no? De isla, un caracol en una isla, que una mariposa en toda una gran continente. Sí. ¿No? Y pues el caso es que también para ellos fue un reto tecnológico y científico muy interesante. Entonces, pues desde entonces están haciendo pruebas. Y estamos muy cerca con este grupo, muy cerca. ¿Qué se ha encontrado? También no está todavía publicado, porque las mariposas que hemos conseguido, la logística es muy compleja, entonces ¿En dónde les ponen el chip? El chip se han puesto en Texas, se han puesto en el norte del país, en varios lugares, lo más al norte, que los sitios de pernocta que conocemos, más al norte del país. Entonces, pues en la noche les ponen sus chips. Y luego, entonces sí hemos colectado ya con unos sensores que nuestras mariposas, las etiquetas nuestras funcionan por radiofrecuencia. Entonces tenemos que poner unos receptores de esa radiofrecuencia. Y como es algo tan mini, pues tampoco es que puedan estar emitiendo radiofrecuencia todo el tiempo. Están programadas para ciertos momentos emitir. Es la logística se ha complicado. Pero de las que ya hemos encontrado, es maravilloso. Es maravilloso porque justamente hemos encontrado, o sea, el mito de la línea recta se acabó. Entonces sí tenemos algunas mariposas que nos muestran, bueno, ellas la computadorcita que traen las del equipo de Michigan, con el que colaboro, van registrando en cada momento, van cada 15 minutos, me parece, van registrando cada 15 minutos luz solar, temperatura y humedad. Ok. Y eso te permite los parámetros. Y ahí tiene un panelito solar y o sea, en una cosa que si lo pones en tu mano no pesa, o sea, pesa pues una décima de medio gramo, ya no sé cuánto, pero muy poquito. 500 miligramos, ¿no? 50 miligramos. Como una bolita de avena cereza. Entonces pesa muy poco. Entonces ahí va toda una mini computadorcita. Entonces, después con técnicas de Machine Learning, esos datos que se descargan, se hace la recomposición, porque entonces tenemos, porque la luz solar es una constante con la latitud. Entonces tenemos latitud. Con la temperatura y Machine Learning podemos más o menos saber exactamente la localización. La longitud no es tan exacta la longitud, pero muy aproximada. Entonces, al recuperar los datos, se hace una recomposición, que hay otra vez en un trabajo de análisis espacial muy detallado, y entonces podemos identificar, o sea, esto es muy novedoso, digo, no está publicado todavía, en qué áreas se quedaron circulando durante varios días. Entonces sabemos las horas, sabemos los días que se quedaron volando alrededor de un área. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Ojo en esa área. O sea, esto para términos de conservación es maravilloso,
porque ya, o sea, Y no tiene nada que ver con el trayecto recto, porque a lo mejor no, se desviaron y exactamente. luego regresan. Exactamente, porque tenemos áreas y más o menos no muy amplias, ya sí de decenas de kilómetros en las que se quedan varios días volando. O sea, todavía el mito línea recta nos decía que si había que iban de punto de pernocta en punto de pernocta, si había condiciones atmosféricas, bueno, De viento. de viento, le seguían, si no se quedaban ahí. Pero entonces con esto estamos encontrando que no, que aunque las condiciones del tiempo sean favorables para seguir volando, se quedan 2, 3 días, 10 días Y ahí siguen siguen volando. Pues ¿a qué se quedan si no? Sí, ahí se alimentan. Ahí se alimentan. Ujú. Exactamente. Entonces te digo ahorita, esto es tan nuevo, o sea, de meses, que apenas estamos planeando la expedición de ir a ver qué hay allí. En esa área. A ver qué hay allí, ¿no? O sea, ya tenemos ahorita uno de mis estudiantes de doctorado está viendo qué plantas se reportan tanto en la literatura como a través de Naturalista, que Naturalista pues también es una sociología que también nos da un montón de información. No es sistemática, pero entonces también te genera una enorme cantidad de hipótesis que hay que ir a verificar. Sí. Entonces, estamos, te digo, apenas preparándonos para ir a ver qué pasa en esos circulitos donde los chips electrónicos estos nos han dicho que ahí van. Entonces, yo estoy con el grupo de Michigan. Pero esta temporada, digo, y ahí surgió otro grupo Que también puso chips. que puso otro tipo de chips, Sí. y la verdad es que es maravilloso. Digo, aunque sí tenga un poco la sensación de nos ganaron la prisa, pero no importa, porque en términos científicos, Sí, sí, sí. o sea, es maravilloso esto que ellos sacaron. Y además, con lo que te acabo de decir, que nuestros chips lo que muestran es mucho más detalle. Nos muestran su comportamiento por minutos. Exacto. ¿No? O sea, varios registros de esa misma mariposita en un mismo día. O sea, tenemos una finura de datos y podemos ver dónde se quedaron circulando. La cosa es que tenemos pocas. Y este grupo, con una tecnología de Bluetooth y también ciencia ciudadana, hizo algo maravilloso. O sea, pone unas antenitas, que estas no nos dicen nada de la mariposa y su comportamiento, salvo por dónde está, ¿no? Entonces, que es muchísimo. Entonces, esta tecnología de este grupo es un grupo que se llama CTT, Cellular Tracking Technologies. Pues cualquiera que tengamos un teléfono con nuestro Bluetooth activado y nuestra ubicación activada, si se cruza por ahí 150 metros de una mariposa que tenga el de ellos es una antenita, se cruza ¡tic! Y manda la señal y punto, ¿no? Otros somos usuarios registrados y pues si vamos a las colonias también, ¿no? Podemos registrar. Yo, como usuaria registrada y también una usuaria obsesiva de estar observando esta plataforma, creo que el usuario registrado no da muchísima más información que el usuario, que el involuntario, ¿no? Sí. Te da mucha satisfacción ver que contribuiste y pues además estamos registrados, pues vemos la plataforma y es absolutamente maravilloso. Entonces, esto pues también ha mostrado muchas cosas, muchas que ya se sospechaban pero que no había evidencia, muchas que no se sospechaban y otras que yo no sé por qué que las habíamos pensado. No las habíamos pensado. A ver, ¿cómo cuáles? Entonces, sí se sabía que había cierto movimiento entre algunas entre la población del este, que es la mayoría, y la población del oeste de Estados Unidos.
Y esto desde estudios genéticos, ¿no? No hay una diferenciación genética importante entre un grupo y otro grupo, lo que sugiere que sí hay hay un intercambio genético. Ajá, que es la misma especie. Es la misma especie y que hay un intercambio genético. Entonces, ¿qué ha demostrado esta plataforma? Ha demostrado o ha reafirmado las mariposas que migran, pero que se quedan en la parte sur de Estados Unidos, en la zona de Arizona, una una gran parte que migran y se quedan en Florida. Ajá. Entonces, las de Florida no se sabía que se iban por ahí y se sospechaba que podían ir a Cuba. Entonces, tanto trabajos de Keith Hobson, de lo último que él hizo, porque también él desafortunadamente murió hace pues casi 2 años, él ya estaba yendo a colectar a Cuba, ¿no? Entonces, esta plataforma del grupo de CTT sí muestra Que la mariposa. que la mariposa viaja a Cuba, muestra que algunas de Cuba se van a Veracruz. ¿A dónde en Veracruz? Al río Papaloapan. ¿Qué quiere decir Papaloapan? Pues lugar de mariposa. Exactamente. Entonces se van al río de mariposa. Buena, o sea, entonces eso desde... A lo mejor ya se sabe. ¿Desde cuándo? Sí, como no toca, había una pregunta. ¿Cómo no nos ¿Por qué habíamos escogieron preguntado? para el río? Todos esos papaloapans, lo que sea, que existen en nuestro país. Sí. No solamente eso, hay un montón de, o sea, y te digo como geógrafa, hasta un poco de vergüenza me da, déjame decirte. Bueno, los historiadores también deben... Además, yo ya bajé muy lista. Ya había dicho antes, porque hay una de la segunda colonia más grande actualmente se llama Palomas, que está en las faldas del Nevado de Toluca. Aquí en Chincua hay otra localidad que se llama Palomas, que Bill Calvert sí la reportó como un sitio donde se hacían en los 80s colonias. En los azufres, la población más cercana a donde están las mariposas se llama Palomas. Entonces, y Palomas es como se les dice a las mariposas en el mundo rural. Ajá. También, sin ser historiadora, encuentro cierta similitud entre palomas y papalotl, ¿no? O sea, papalotl era el vocablo náhuatl, y pues seguramente los españoles sus papalotl le sonó a palomas, pues y así se quedó. No lo sé, eso no lo sé, yo me lo imagino porque encuentro ahí Hay también otra línea de investigación. hay una línea de investigación de historia ambiental. Pero entonces, pues sí, también ya Y lingüística. este alumno de doctorado hizo ese ejercicio de ver todas las localidades del país que se llaman Palomas y que encontramos Mariposas. la ruta migratoria. Ah, sí. O sea, de verdad, o sea, dibujara. O sea, con los datos de INEGI. O sea, no nos estamos inventando nada, no hemos ido, no hemos hecho no había que rastrear la mariposa, nada más había que ver. Palomas, entonces esto es también, o sea, y otra vez, ¿no? O sea, cómo realmente engancha todo, cómo el trabajo interdisciplinario es maravilloso, ¿no? Es maravilloso. Ahora invito a investigadores de historia ambiental a unirse al equipo, porque, o sea, cómo enganchan, ¿no? Y bueno, hay mucho en Nevaco también toda una línea que tiene que ver con de qué se están alimentando, ¿no? Esas son las alimentaciones. Entonces, ahí seguimos, ahorita digamos que sigue sin, ahorita tal vez es el tema, ¿no? De qué se alimentan, porque la alimentación depende, o sea, sí las asclepias son fundamentales. Pero no solamente se alimentan de asclepias, en su etapa adulta se alimentan de muchas fuentes de néctar. Y el néctar
También la calidad del néctar depende de la especie, depende de las condiciones del clima, ¿no? No es lo mismo el néctar si hace calor a que si hace frío, entonces la disponibilidad del néctar también depende. Pero se alimentan a la par en la que están hibernando. Esa es la pregunta. Es que eso es algo que te digo, el trabajo que hicimos con isótopos ya lo medio lo sugiere, ¿no? Porque hacia el principio de la temporada, incluso en el año más seco, pues te digo, tenían menos reservas, pero las colectamos a principio, a mediados y al final de la temporada. Y al final de la temporada resulta que ya están otra vez. Con O sea, reservas. nuestra colecta es muy, o sea, el número de ejemplares que colectamos es mínimo. Es mínimo, pero aún así son 50 por temporada, o sea, tampoco es por etapa, ¿no? De la temporada. O sea, es mínimo. Y de machos y de hembras. Entonces, al final de la temporada vuelven a tener sus valores promedios. Aquí hay dos posibilidades, o que ya se murieron todas o que se van muriendo las que están más débiles, o que se alimentan mientras están hibernando. Claro. Entonces, esto es de este año, todavía. Sí, no, bueno, ahí se abre todo un panorama de estudio. Otro panorama de estudio. Pero este trabajo de CTT, yo creo que demuestra que sí se alimentan, ¿no? Desde mi interpretación. Porque otro mito que se destruye, también ese se rompe en 1000 pedazos, era que ellas solamente se movían hasta más o menos 500 metros para ir a hidratarse. Pero este trabajo de este monitoreo de los de CTT y la plataforma que además cualquiera de nosotros podemos acceder en cualquier momento, nos mostraba, o sea, una y otra vez, con una y otra mariposa, que iban del Rosario hasta Ciudad Hidalgo y regresaban en el mismo día. Mira. ¿A qué van? Pues sí, no creo que vayan, de compras. No van de compras. Sí. ¿No? ¿A qué van? Entonces, y lo de los 500 metros, chao, ¿no? O sea, vuelan... Sí, kilómetros. Vuelan kilómetros y regresan a la colonia en la que está. A la colonia en la que está. Oh, wow. Y también demuestra, o sea, eso ya lo habíamos sospechado, eso ya lo habíamos nosotros también identificado y nos morimos de felicidad con una de nuestras etiquetas, que si hay que a veces están en Chincua y luego esa mariposa se va a Rosario y luego decide volver a Chincua. Eso se sospechaba, pero tuvimos la evidencia por primera vez. Como era una no es publicable y ahora ya tampoco, porque ya lo porque estos chicos de CTT lo han demostrado por muchísimos. O sea, el flujo de Chincua a Rosario, de Mesa a Rosario, del Pelón a la Mesa. Pero entonces, bueno, también ahí eso nos va a poner en toda una encrucijada para los reportes, para lo que se demuestra, porque tú estás bueno, año con año se reporta precisamente la cantidad de mariposas, cuánto cubren por área, cuántas hectáreas está cubriendo las colonias, núcleos y demás. Y bueno, luego si resulta que se están moviendo y son ellas mismas y se van de una colonia a la otra, pues sí, yo también te rompe una serie de leyes que se han... Yo creo que sigue siendo el mejor indicador. Sí. Intentar saber el número exacto no da sentido. ¿Sí? Si nos aferráramos al número exacto, que ya ha habido etapas de aferramiento al número exacto, y yo creo que costó más caro el caldo que las albóndigas, o sea, porque se ocupa... Pero se ha utilizado para implementar políticas. Pero entonces yo creo, sinceramente, que ese indicador de la superficie es un buen indicador. Ajá. Primero, porque ha sido sistemático desde el 2003, ¿no? Entonces es comparable año con año. Otra, porque hacen un monitoreo tan intensivo, o sea, cada día, desde finales de noviembre, principios de diciembre hasta febrero, van a una y a otra, y entonces en la fecha de mayor agrupamiento, porque llegaron las que llegaron, en la fecha de mayor agrupamiento es el dato que dan. Sí. Entonces, sí es sistemático,
Sí, y a la hora que hacen el monitoreo es a horas muy tempranas de la mañana, antes de que se muevan. Entonces, Puede ser representativo, pero de todas formas yo creo que esta tecnología va a estar pues rompiendo sí, muchos claro, mitos y paradigmas y va a estar claro. abriendo nuevas. Entonces, Si eso me pregunta. eso nos abre, o sea, como no nada más se mueven hasta 500 metros, o sea, toda esta zona bueno, desde la reserva hasta Ciudad Hidalgo, la reserva y todos sus alrededores es importantísima para que haya néctar. Entonces, ¿qué hay ahí? Pues tenemos un montón de cultivos. Está lleno de aguacate, otros lleno de guayaba, lleno de berries, lleno de maíz. O sea, es una zona agrícola muy, muy, muy importante, pero que también tiene recursos florales, Sí. ¿no? O sea, esas mismas. Sí, eso es, sí, en las huertas pues seguramente vamos a encontrar también. Entonces, yo ahí, o sea, no te puedo decir nada más que tendríamos Que empezó. porque entonces ahorita lo que nosotros estamos siguiendo son los recursos florales silvestres, Sí, más o menos de estas zonas que nos están marcando con el chip. con el chip de ojo aquí, ¿no? Tenemos 2, 3 que Analizar. hay que seguir a ver, porque además cada mariposa más o menos coinciden en la región, es obvio, ¿no? En la parte, digamos, entre la Sierra Madre Oriental y el altiplano, o sea, toda esta zona, se mueven, o sea, es padrísimo, ¿eh? O sea, se mueven entre la parte montañosa y la parte plana. Ajá. Entonces hay que ver allí qué hay, pero digo, vamos más por la vegetación silvestre, pues, aunque hay en Naturalista hay muchísimas observaciones sobre girasoles y plantaciones de girasol y sobre plantaciones de cempasúchil. Ah, mira. Bueno, es que también había un vínculo muy importante Sí, con el Día de Muertos, entonces a lo mejor también por ahí hay algo que se nos está pasando de vista. entonces algo que también tenemos ahí, hay que ir a ver plantaciones, pero queremos ir a ver plantaciones de girasoles. Yo sí las he visto en girasoles también en la zona de Tuxpan, haciendo un trabajo de aguacates, y entonces que nos movimos a No, eso. bueno, eso de cempasúchil puede ser. Pero entonces mi interpretación cuando yo las vi allí fue que apenas, porque por la fecha que fuimos, pensé que apenas estaban llegando. Pero ahora con lo que sabemos de CTT es que no, van, llegan, se establecen, van, Comerían, regresan y vuelven a ir se van. y hay un lugar en Ciudad Hidalgo que es un lote baldío porque hay muchos registros de diferentes mariposas en ese lote baldío. Por supuesto que lo tengo ahí fichadito. De la primera oportunidad. Compran. Sí, Para que, vale, que no vaya a ver ahí. La estación, sí. Pues sí. No, bueno, pues qué maravilloso tu investigación. Es muy terrible y no se acaba porque Exacto. bueno, ya me olvidé de la tal ilegal, bueno, sí. No, y de los conflictos sociales y que hay también toda una serie de problemáticas, pero que bueno, que ahí más o menos han ido manteniendo. Y además que eso es un continuo. Sí, eso Eso es un continuo y la verdad también. sí, que no se puede quedar en ninguno de estos Desde temas de aguacates al tema del monitoreo comunitario del agua, pues estamos también siempre cerca trabajando con con la vida, porque también si algo nos queda absolutamente claro es que tienen la última palabra los dueños del territorio. Los dueños del territorio en sí el bosque, en el manejo del bosque. Entonces, si hay o no hay bosque, tienen la última palabra. Entonces, creo que hay también también sí he observado en estos 30 años una conciencia creciente, Sí. Un discurso muy bien apropiado. No, bueno, sí, finalmente, porque también es parte también de bueno, de cómo incentivar a las comunidades a través del manejo sustentable y el aprovechamiento
con actividades turísticas, ¿no? Que eso es algo que se lo han sabido apropiar muy bien y qué bueno que ha habido esa disposición y hay que seguir trabajando. Sí, te digo, hay mucho, 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 mucho por hacer, pero pero yo creo que estamos, definitivamente, si tú ves las cartografías Sí, no, bueno, de dibujo de mapas, de los principios de lo que le quedan muy bonitos, ya justamente, pero bueno, ahora seguramente también le van a quedar muy bonitas esas rutas migratorias, pues ahí mariposa monarca. en eso estamos con No, pues ha sido un gusto todo suma esto. de métodos de frontera. Y bueno, debo de resaltar que, bueno, se nota ya que todo este trabajo siempre ha sido interdisciplinario Sí, y, bueno, sí es lo que iba a comentar. y que, o sea, no hay nada que yo pueda decir esto es solo mío. O sea, mío puede ser la persistencia, puede ser la gran pasión que tengo por esto, pero todo trabajo ha sido con biólogos, con ecólogos, con historiadores, con economistas, Y que aún más con, hay que involucrar otras áreas del por conocimiento. supuesto, geógrafos, sociólogos. Entonces, ha sido siempre un trabajo Multidisciplinario, transversal, y que, bueno, en este caso multinacional, porque también por el mismo problema que tú estás tratando de resolver, si no ha sido por la participación, la colaboración internacional, no estoy de acuerdo. Hay un par de ONGs con las que los temas más de corte social o de aprovechamiento de recursos, sobre todo agua y aguacate, o sea, trabajamos absolutamente de la mano con ellos, ¿no? Porque ellos son quienes tienen el contacto con las comunidades que nos abren, o sea, las puertas Sí. nos las abren ellos, no directamente Sí. nosotros. Entonces, pues sí, el trabajo ha sido interdisciplinario, transdisciplinario, nunca he teorizado al respecto, ¿no? De la interdisciplina ni la transdisciplina, pero creo por lo que más bien he leído como referente, que sin duda lo hacemos así, ¿no? Entonces, no hay nada que sea único mío, pero ha sido equipos maravillosos y que además que yo creo que regresaría casi que al principio, ¿no? Han sido equipos maravillosos donde se han conformado lazos de amistad. O sea, no solamente somos colegas científicos, Sino que ha sido toda una estructura personal, una estructura personal sí, que te ha permitido crecer en otros aspectos. nos la pasamos súper bien, súper bien. Entonces, pues que además no te vas porque ya están también tanto, Porque se convierte en tu familia. que además el trabajo se hace Orgánicamente y sin pensarlo. Sí. exacto, surgen ideas, es divertido, porque como esto que te decía del chip, o sea, muchas cosas han salido así, de imaginarnos hasta de reírnos de lo que pareciera ser una tontería que están diciendo, pero se va convirtiendo, va agarrando forma y no era ninguna tontería y luego y entramos a... No, pues maravilloso, ¿sabes? Ha sido muy lindo. Pues yo sé que todavía hay mucho tiempo para seguir investigando, pero ya no tenemos nosotros mucho tiempo en este podcast, pero ha sido muy, muy interesante, muy, pues se ve tu pasión, ha sido muy inspirador ver esa pasión que nos transmite Isabel, cómo ha construido esta carrera científica que como ella menciona, no lo hubiera podido haber hecho sola si no hubiera tenido la inspiración, el apoyo familiar desde niña para poder construir todo este campo de investigación junto con otros investigadores, investigadoras de distintos países, de distintas disciplinas. Así es como se construye el conocimiento. Isabel, una investigadora que está aquí en el SIGA, en Michoacán, y que está trabajando un tema de frontera, aportando conocimiento de punta, con tecnología de punta, y que ha roto ya muchos paradigmas y que seguramente esto va a seguir dando mucho de qué hablar. Te agradecemos mucho en este podcast de Escucha Conciencia. Creo que todo este viaje, también viaje personal, el viaje de la monarca, ahí pudimos desvelar algunos de los misterios que la ruta migratoria ha tenido durante años. Y pues muchas gracias nuevamente, Isabel, A por habernos ustedes por la compartido. invitación y bueno, ya sabes que
Me encanta hablar de ciencia, de mariposas, de geografía, cuando Sí, muy bien. Y de tu inspiración personal para continuar con todo esto. Muchísimas gracias. a ustedes, muchas Nuevamente. gracias. Bien, pues hemos terminado con este episodio número 3 de Escucha Conciencia. Nos vemos en el cuarto episodio con otro tema también muy interesante desde la ciencia que se construye aquí en el estado de Michoacán. Recuerden que con ciencia y tecnología, Michoacán es mejor. Michoacán es mejor.